El Stargate a otro mundo. Hay una roca en la pequeña nación insular de Sri Lanka que alguna vez pudo haber sido utilizada para viajar a través de las estrellas. Durante 1300 años, la ciudad de Anuradhapura sirvió como la majestuosa capital de un poderoso imperio. Quedó abandonado en el año 993 y desde entonces, Sakwala Chakraya sigue siendo uno de los misterios más perdurables del sudeste asiático. Entonces, ¿es un hito astrológico o un verdadero portal estelar? Cuenta la leyenda que la ciudad de Anuradhapura fue fundada en el año 377 a.C. por el rey Pandukavaya. Creció hasta convertirse en una de las ciudades más sagradas de Asia, hogar de más de 10.000 budistas. Sus templos y algunas de las estupas más grandes del mundo. Fue un lugar sagrado de peregrinación durante siglos hasta su abandono. ¿Pero podría realmente tener una conexión intergaláctica? Tendrás tú que ser quien responda a esa pregunta con base en lo que te cuento a continuación. El mito del Stargate gira en torno a una talla en una roca. Seguramente parece místico, aunque ningún experto ha podido decir qué es en realidad. El Sakwala Chakraya es un símbolo circular que parece casi un mapa. Está decorado con extraños sellos y patrones arremolinados. Muchos creen que es un portal a reinos de otro mundo, pero otros piensan que es un viejo mapa astrológico. Entonces, ¿cómo funciona? Digamos, por el bien de este argumento, que es un portal estelar y puede abrirse y conducir a otro plano de existencia o a otro universo. Pero, ¿cómo se abre? Una teoría es que requiere una frecuencia magnética específica. Los Stargates solo se abren durante varios segundos a la vez que los campos magnéticos del Sol y la Tierra se superponen y ciertas partículas chocan. Ten en cuenta que esta no es una teoría científica oficial respaldada por investigadores convencionales. Otra teoría es que se necesita una mente muy afinada para abrir el portal. Frente a Sakwala Chakraya hay otro banco tallado en piedra. Parece como si el banco estuviera hecho para que la gente pudiera sentarse en él y mirar fijamente el portal. Ciertamente no se colocó allí para que los peatones pudieran disfrutar de la vista. Esto pudo haber sido para que los monjes budistas pudieran concentrar su energía y enviar su espíritu a través del portal interdimensional en un gran viaje. O tal vez enviaron sus cuerpos físicos a través del portal y nunca regresaron. ¿Y tú qué piensas sobre los Stargates? ¿Son reales o la gente ha estado mirando demasiado Stargate SG-1? El Merkhet olvidado de los egipcios. A menos de que tengas un reloj inteligente, tu reloj de pulsera normal probablemente no sirva de nada excepto para decir la hora. Pero en el antiguo Egipto había un dispositivo fantástico que podía decir la hora y realizar observaciones astronómicas. Esta es la extraordinaria historia del Merkhet. Los egipcios lo llamaron el instrumento del conocimiento. Ese es un nombre genial para cualquier invento ostentoso. Nadie sabe cuándo se hizo el primero ni quién fue el genio detrás de él. Los Merkhets definitivamente existieron en el año 600 a.C., hechos de bronce y decorados con jeroglíficos. También tenían incrustaciones de electro, a veces conocido como el oro verde. El electro se utilizaba para recubrir pirámides y fabricar joyas en el antiguo Egipto. El dispositivo en sí fue diseñado para ser elegante pero simplista. Era una barra recta como una vara, hecha de madera o hueso. También estaba sujeta a una plomada ponderada, algo así como un trozo de hilo de pescar con un señuelo pesado atado en su extremo. La plomada se utilizó para establecer una referencia vertical, asegurando que el Merkhet estuviera colocado correctamente antes de tomar cualquier medida. Así funcionó. Al alinear el objeto con la estrella del norte, usarías un segundo Merkhet para establecer el meridiano norte-sur. Así te atrapan siempre, tienes que comprar dos o el primero no sirve. Con todas las líneas orientadas correctamente, tenías un punto de referencia para seguir los movimientos de las estrellas y otros cuerpos celestes. Esto suena realmente complicado, pero para los antiguos egipcios que usaban estos artefactos con regularidad, habría sido rápido y sencillo. No tan rápido como mirar el reloj, pero aún así era bastante eficiente. Los Merkhets se utilizaban para decir la hora por la noche, mientras que los relojes de sol se utilizaban durante el día. Y ni siquiera he llegado a la mejor parte todavía. Es muy posible, y me atrevo a decir muy probable, que los Merkhets se utilizaran para construir templos, tumbas y pirámides. Estos pequeños y sencillos dispositivos podrían haber ayudado a alinear estructuras antiguas de formas muy específicas. Es posible que los Merkhets hayan podido garantizar que ciertas pirámides apuntaran a ciertas constelaciones, manteniendo la conexión entre el reino celestial y la Tierra.
Y ahora el siguiente punto, pero primero es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por apoyar a este canal. Asegúrate de suscribirte si aún no lo has hecho para ver más videos sobre descubrimientos increíbles, o dinosaurios, o tecnología antigua. El Coloso de Constantino. Todos saluden al emperador Constantino. Al menos eso es lo que viene a mi mente cuando veo la colosal estatua del emperador romano. ¡Mira esta estatua! Aquí hay una foto de la Associated Press. Allí, Constantino se alza en toda su pálida gloria, con sus túnicas doradas, su orbe dorado y su bastón dorado. Parece anciano, pero es solo una ilusión. El Coloso de Constantino llegó a Roma en el año 2022 y permanecerá en pie como un gigante en el jardín de los museos capitolinos hasta el año 2025. Mide 13 metros de altura. También es una réplica exacta del coloso original que se alzaba con orgullo en Roma hace 1700 años. El emperador Constantino nació en el año 306, en lo que hoy es Serbia, en la ciudad de Niš. Incluso puedes encontrar una pequeña placa que conmemora su nacimiento. Crecería hasta convertirse en uno de los líderes más importantes de Roma, principalmente por su conversión al cristianismo. Constantino cambió el curso de la historia humana al convertir a Roma en un imperio cristiano. En el año 312, Constantino encargó la construcción de una enorme estatua de sí mismo. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Si el emperador quiere una estatua, entonces el emperador obtiene una estatua. Incluso logró mantenerse en pie durante algunos años antes de que la destrozaran y la saquearan para quitarle su bronce. En el siglo XV, comenzaron a aparecer fragmentos de la colosal estatua: un trozo de cabeza, un trozo de mano, una espinilla y un pie. Las piezas se mantuvieron milagrosamente a salvo a través de los siglos. Luego, en el año 2022, una empresa llamada Fundación Factum pasó 3 días escaneando los fragmentos supervivientes. Esto les permitió recrear un modelo 3D perfecto de cómo era la estatua original. Ese modelo se utilizó para construir la réplica y vuelve a estar de pie por primera vez en 17 siglos. ¡Qué maravilloso es eso! Espero que hagan el Coloso de Rodas a continuación. La tecnología detrás del enorme emperador no fue nada particularmente notable en el siglo VI. Originalmente estaba hecho de ladrillo, madera y barras de metal. Este nuevo está fabricado a partir de un esqueleto de aluminio, siendo el exterior polvo de mármol, resina y poliuretano. Pero a pesar de que los materiales eran simples, hacer estatuas tan grandes en el mundo antiguo no parecía una tarea fácil, y el Coloso de Constantino ni siquiera era uno de los más grandes del mundo antiguo. Aún así, el Coloso fue un testimonio de cuántas cosas asombrosas construyeron los romanos antes de que la Edad Media se apoderara de Europa. ¿Cómo los baños destruyeron a los romanos? Uno de los mayores logros del mundo antiguo fue que los romanos descubrieron la plomería, pero también puede haber sido su perdición. Hoy en día parece tan sencillo que se tire la cadena del inodoro y se lleven los residuos para eliminarlos limpiamente, pero durante muchos años este no fue el caso. Entonces surgió el antiguo sistema de fontanería romano. Los romanos tenían agua corriente fría y caliente y un complejo sistema de alcantarillado. Los baños públicos no parecen atractivos a simple vista. La idea de sentarnos en una letrina pública a la vista de otras 10 o 12 personas haciendo sus necesidades nos resulta extraña, pero para los romanos era algo normal. Debajo de las hileras de retretes de mármol habían canales de agua corriente que arrastraban los desechos a las alcantarillas romanas. Las alcantarillas eran en sí misma una maravilla de la ingeniería. Fueron instaladas debajo de la ciudad poco después de la construcción de Roma. En el siglo I a.C., los romanos utilizaban tuberías de plomo para llevar agua directamente a los hogares. Esto fue un gran problema en la evolución de la sociedad humana. ¿Dónde estaríamos hoy sin agua corriente? Las tuberías de plomo parecían una buena idea, pero pueden haber tenido consecuencias desastrosas. La gente que vive hoy en día sabe todo sobre los efectos del plomo, pero los romanos no lo sabían. La exposición al plomo causa daño cerebral y daño al sistema nervioso central. Las personas que sobreviven al envenenamiento por plomo suelen quedar con discapacidad intelectual y problemas de conducta. Los que no sobreviven mueren horriblemente. En el siglo II, una gran parte del público bebía agua limpia de tuberías de plomo. Sí, el sistema de plomería romano fue mejor que cualquier sistema posterior hasta los tiempos modernos, pero fue mortal. Sin que el público romano lo supiera, poco a poco estaban destruyendo sus cerebros. Los investigadores han demostrado que el plomo en el suministro de agua de Roma se disparó. Muchos eruditos han sugerido que cuando Roma cayó en el año 476, tenía una población de personas gravemente enfermas.
Generaciones de romanos habían estado absorbiendo agua contaminada con plomo en sus cuerpos, volviéndose, sin saberlo, erráticos, impredecibles y francamente peligrosos. El sarcófago de granito que nadie puede explicar. Hay muchos aspectos de la Gran Pirámide de Giza que parecen inexplicables. Tal vez hayas oído hablar que necesitaron 100.000 hombres, 27 años y 2 millones de bloques de piedra para construir la pirámide. Quizá también sepas que sus cámaras internas están vacías y que en su interior hay extraños vacíos que podrían contener secretos. Pero hay una cosa acerca de la Gran Pirámide que muy poca gente sabe. Pregúntale a tus vecinos después de este video y casi te garantizo que te mirarán como si fueras un extraterrestre. Dentro de la Gran Pirámide hay un enorme sarcófago de granito que no tiene ningún sentido. ¿Pero no debería haber un sarcófago en una pirámide? Después de todo, es una tumba funeraria gigante, sí, pero el sarcófago es tan ridículamente grande que no hay forma matemática de haberlo introducido en la pirámide después de su construcción. Los expertos creen que la pirámide se construyó alrededor del sarcófago, casi como un dispositivo de contención. Hay muy poca información sobre el sarcófago en la comunidad arqueológica, cuando debería haber más. El sarcófago está ubicado dentro de la cámara, donde supuestamente fue enterrado el faraón Keops hace 4.500 años. Digo supuestamente porque nunca se ha encontrado nada suyo en la pirámide, ni un hueso, ni una mota de piel momificada, nada. Los científicos solo suponen que el faraón Keops fue enterrado allí y que su cadáver fue retirado hace miles de años por razones desconocidas. Pero no hay ninguna evidencia física de ello. El sarcófago está ligeramente destrozado, tal vez cuando los ladrones de tumbas robaron el cuerpo del rey muerto hace mucho tiempo. Muchas de las losas de granito de la cámara funeraria pesan casi 10 toneladas. Habrían tenido que instalarse después de que se construyera el sarcófago, ya que el corredor es demasiado estrecho para atravesarlo. Habría sido como intentar pasar un sofá descomunal por la puerta de entrada. Por mucho que se retorciera, girara o tornara, este sarcófago no habría llegado a la cámara terminada. ¿Podrían realmente los egipcios haber diseñado la pirámide alrededor de una sola caja de granito? Y para empezar, ¿el rey fue enterrado allí? Siempre existe la posibilidad de que la pirámide no sea en absoluto lo que parece ser. Cuéntame algunas de tus teorías en los comentarios. El primer telégrafo hidráulico. ¿Sabías cuál fue el primer dispositivo de telecomunicaciones? Es anterior a la Primera y Segunda Guerra Mundial. Es anterior a la Guerra Civil Inglesa e incluso las guerras púnicas que se libraron entre la antigua Roma y su némesis Cartago. El primer dispositivo de telecomunicaciones real fue fabricado por un griego en el siglo IV a.C. Se trataba de un telégrafo hidráulico, un ingenioso dispositivo que era capaz de enviar mensajes a larga distancia más de 2000 años antes de Alexander Graham Bell. Fue diseñado por un brillante estratega cuyo nombre resultó ser Aeneas Tacticus. Es difícil inventar estas cosas. Aeneas se inspiró para diseñar su nueva máquina gracias al vasto imperio que estaba formando Alejandro Magno. Alejandro había aumentado tantos los territorios de los griegos que las comunicaciones se estaban convirtiendo en un gran problema. Llevar un mensaje desde algún lugar de Europa Occidental al otro lado del imperio en Asia tomaba mucho tiempo. El mensaje tenía que ser entregado por un mensajero real, ya sea alguien a caballo o un pájaro con un trozo de papel atado en su pata. Así es, los pájaros mensajeros realmente se utilizaban en el mundo antiguo. Los científicos creen que las palomas mensajeras se utilizaban como parte de un servicio postal en Egipto hace unos 3.350 años. Los romanos descubrieron el uso de las palomas para entregar mensajes militares en el siglo I, pero Aeneas no quería depender de las palomas ni de las personas, quería confiar en una máquina fiable. Entonces, desarrolló un telégrafo hidráulico para enviar mensajes a grandes distancias. En concreto, la red de comunicaciones se utilizó con fines militares. El sistema funcionó así. El ejército A quería comunicarse con el ejército B. Cada uno tenía un mensajero esperando en la cima de una gran colina a la vista el uno del otro. Cuando el mensaje estaba a punto de llegar, el ejército A agitaba una antorcha. Cuando el mensajero del ejército B veía la antorcha, alzaba la suya propia. En esta comunicación establecida, los mensajeros sabían que estaban sincronizados y que el mensaje podía entregarse.
Cada mensajero tenía una vasija de barro o de metal, con un agujero en el fondo que se tapaba con un corcho. Cuando establecían comunicación, ambos mensajeros destapaban sus corchos al mismo tiempo. El agua en los baldes comenzaba a escurrirse a la misma velocidad y mientras esto sucedía, aparecían mensajes previamente arreglados escritos en una varilla dentro del cubo. Cuando el ejército A veía el mensaje que quería enviar, agitaban su antorcha indicándoles que taparan el agujero. Debido a que tanto las vasijas de barro como los mensajes escritos en las varillas eran los mismos, el ejército B entendía el mensaje tan claro como el día. Tal vez no era tan avanzado tecnológicamente, pero era lo suficientemente inteligente como para servir al ejército. Y aunque el ejército A y el ejército B tenían que estar a la vista el uno del otro, en teoría, podría haber muchos otros mensajeros esperando en lo alto de otras posiciones elevadas. Con este método se podía entregar todo tipo de mensajes en tiempo récord. Los ejércitos podían solicitar refuerzos o iniciar la retirada. El templo más legendario de Hércules. El templo más grande jamás construido por los romanos no se encuentra en Roma, pero ¿puedes adivinar dónde está? Si adivinaste a Ammán, en la capital de Jordania, estás en lo cierto, deberías darte un aplauso. El templo de Hércules fue uno de los templos más grandes jamás construidos por manos humanas. Es tan grande que ni siquiera se terminó. El lugar ahora está en ruinas y gran parte de su historia ha sido olvidada o borrada por las arenas del tiempo. Pero los arqueólogos todavía están asombrados por el hecho de que alguna vez se haya construido un lugar así. ¿Pero qué tan grande era realmente? Definitivamente enorme. El santuario interior tenía alrededor de 30.5 metros de largo y 26 metros de ancho. El santuario exterior medía 122 metros por 72 metros. No solo era grueso, sino también largo. Las columnas del templo medían 10 metros de altura. Nadie sabe qué tan alto era el techo o cómo pudo haber sido el templo cuando se completase. Las columnas sin adornos y la falta de determinadas piezas dejan claro que el proyecto fue abandonado antes de poder terminarse. El templo inconcluso es solo una parte del paisaje asombroso. En el siglo I a.C., los romanos se apoderaron de las 10 ciudades de la región de Decápolis en Jordania, incluida Ammán. Y durante los siguientes 400 años, la ciudad fue parte de Roma. Se convirtió en un paraíso para escultores e ingenieros. Estatuas y monumentos llenaban la ciudad antigua como los semáforos llenan las ciudades modernas. Existieron otros templos dedicados a Hércules. Habían imponentes estatuas de dioses, héroes y emperadores, pero el personaje favorito de todos era claramente Hércules. Él estaba sobre todo el lugar. En las ruinas del gran templo, las excavaciones revelaron una mano gigante rota. La mano pertenecía a lo que podría haber sido la estatua de mármol más grande de la historia de la humanidad. A la mano, que todavía yace en las ruinas del templo, solo le quedan 3 dedos, y basándose estrictamente en esos 3 dedos, los científicos saben que la estatua original de Hércules medía al menos 12 metros de altura. Estaba hecho enteramente de mármol, lo cual es casi increíble. Para hacer una comparación, la famosa estatua de David mide 4.3 metros de altura. El Hércules de Ammán habría hecho que David pareciera un gnomo de jardín. Gastronomía griega. El próximo es para los amantes de la gastronomía. Quería hablarte del padre de la gastronomía, un antiguo filósofo griego que vivió hace casi 2500 años. Su nombre era Arquestrato. Fue una de las primeras personas que los científicos conocen que se tomó en serio la gastronomía. Arquestrato era una mezcla entre un crítico gastronómico, un arquitecto yelper y un bloguero gastronómico. En el siglo IV a.C., Arquestrato aconsejó a la gente dónde podían encontrar la mejor comida del Mediterráneo. No lo hizo en un blog real, sino en un poema. Todos los mejores escritos de la antigua Grecia se hicieron en forma de poemas. Su poema se llamó Hedipathia, que se traduce aproximadamente como vida de lujo. Desafortunadamente, sin embargo, se ha perdido durante eones. Solo se han encontrado 62 fragmentos en todo el mundo antiguo. Parece mucho, pero no lo es. Todos esos fragmentos equivalen a aproximadamente 300 líneas. Los versos ni siquiera pertenecen al poema original, sino a una copia escrita por un erudito griego 600 años después, en el año 228. Las 300 líneas fueron copiadas en su propio libro llamado Filósofos en la Cena. Si crees que algunos de los libros de tu librería local son excéntricos, te sorprenderán los volúmenes de las bibliotecas griegas antiguas. Pero, ¿esto qué tiene que ver con la tecnología? Me alegra que te estés preguntando eso, porque Arquestrato hizo historia con su investigación sobre alimentos. Muchos dirían que los avances de Arquestrato en gastronomía fueron tan importantes como los primeros avances en medicina.
Y te explicaré por qué. Aunque su gran poema ya no existe, los historiadores aún conocen las contribuciones que hizo y abordó la cocina como un arte y una ciencia. Señaló que consumir pescado y cierta cantidad de vino era ideal para una vida sana. Incluso la palabra gastronomía proviene de arquestrato, que significa reglas del estómago. Los alimentos con los que estaba tan obsesionado todavía forman parte de la saludable dieta griega moderna en la actualidad. Introdujo reglas que todavía se utilizan en los tiempos modernos. Algunas de estas reglas incluyen utilizar materias primas alimenticias de la mejor calidad, evitar salsas y especias picantes, usar salsas más ligeras para disfrutar de una comida y combinar todo armoniosamente. ¿Y quiénes son algunas de las personas más longevas del mundo? Pues los griegos. Grecia es una de las 5 zonas azules reconocidas donde la gente vive más que el promedio. Y esto podría ser gracias a un poeta que estableció las reglas de una alimentación saludable hace 24 siglos. Los megalitos siberianos increíbles. Recientemente, Georgi Sidorov y su equipo de científicos encabezaron una expedición y entre los investigadores estaba el doctor Valery Uvarov de la Academia de Seguridad Nacional de Rusia. Las fotografías que publicaron a su regreso son fantásticas. Muestran enormes megalitos que el equipo cree que son restos de estructuras antiguas, estructuras tan grandes que no podrían haberse construido sin tecnología muy avanzada. Aquí tienes una de las imágenes, la foto de Georgi Sidorov. A primera vista no parece tan interesante. Hay algunos árboles y lo que parece un gran muro de piedra detrás de ellos. Pero cuando miras un poco más de cerca, como en esta imagen de aquí, que también es de Sidorov, puedes ver que las piedras parecen más bloques. Semejan enormes bloques de construcción rectangulares, apilados unos sobre otros, como ladrillos de una casa antigua. El equipo de expedición viajó a las montañas de Gornaya Shoria, situada en el sur de Siberia. La gente siempre ha sabido que estos grandes muros de piedra están en las montañas, pero nadie ha podido confirmar que sean estructuras artificiales. La mayoría de los científicos descartan que los megalitos fueran hechos por la madre naturaleza, sino por manos humanas. Hay que tener un poco de imaginación para ver el alcance de este maravilloso lugar. Cada piedra mide aproximadamente 18.3 metros de largo y 5.5 metros de alto. Todos son bloques rectangulares sencillos, obviamente tallados teniendo en cuenta la simetría. Algunos de ellos están tan espaciados que crean pequeños refugios. Muchas de las piedras presentan marcas de quemaduras, que fueron documentadas por los científicos durante su expedición. Algunas de las rocas también parecen haberse derretido en algunos lugares. Si se trata de megalitos reales tallados por manos humanas, como cree el equipo de 20 científicos, entonces son los bloques más grandes jamás creados. Son incluso más grandes que el monolito más grande de Baalbek, que pesa aproximadamente 1.650 toneladas. En cuanto a lo que significa en el ámbito de la historia, una civilización debe haber vivido aquí alguna vez. La civilización fue capaz de cortar y mover piedras de un peso inimaginable. La única forma de mover estos bloques habría sido con una maquinaria pesada, o tal vez con algún otro medio de movimiento más mágico. Quizás una raza de gigantes los levantó sobre sus espaldas. Tal vez una cultura habría dominado la manipulación de ondas sonoras para mover las montañas. Secretos de la Puerta del Sol de Bolivia. En Bolivia, la Puerta del Sol es un testimonio de la tecnología abandonada de los antiguos. Puerta del Sol es el nombre en español de este monumento, llamado también Sun Gate en inglés. Sin embargo, la cultura que lo construyó no hablaba ninguno de los dos idiomas. Fueron los Tiwanaku, amos de Bolivia a partir del año 400. Fue justo antes de que Roma exhalara su último aliento que la cultura tiwanaku floreció en la región alrededor del lago Titicaca. Su capital era la ciudad de Tiwanaku, de donde proviene su nombre. Se encontraba a una altura vertiginosa de más de 3.810 metros sobre el nivel del mar. La Puerta del Sol todavía está en pie entre las ruinas. Mide apenas 3 metros de alto y aproximadamente 4 metros de ancho. Fue tallada en una sola pieza de piedra con una precisión que parece imposible. Los contornos, las esquinas y las líneas perfectas de la puerta parecen estar hechas con láser. También debo decirte que la puerta está en medio de la nada y la entrada no conduce a ninguna parte. La mayoría de los arqueólogos coinciden en que la puerta de entrada fue traída a su habitación actual desde otro lugar, pero no pueden decir de dónde vino ni por qué fue trasladada. Ni una sola persona viva en este momento sabe para qué se usaba la Puerta del Sol. Aunque todos los expertos coinciden en que está cubierta de símbolos astronómicos, estos símbolos podrían ser pistas necesarias para resolver su misterio. La figura central de la puerta es una deidad llamada Dios del Bastón.
que está asociada con el movimiento del Sol. Otras tallas parecen representar solsticios y equinoccios. Una de las teorías predominantes entre los arqueólogos es que la puerta servía como calendario para marcar el paso del tiempo. Esto tiene sentido porque la cultura tiwanaku se destacó en la escuela de astronomía. Podrían haber seguido fácilmente los movimientos de los planetas. Pero, ¿y si se usó para algo un poco más extraño? Existe la teoría de que la puerta de entrada alguna vez se usó como portal a otro lugar u otra dimensión. Podría estar cubierta de símbolos astrológicos, porque era literalmente una puerta de entrada al cosmos. Antes de continuar, debes saber que la Puerta del Sol es solo un monumento dentro de una ruina mucho más grande. Está rodeado por 10.36 kilómetros cuadrados de pirámides, templos e incluso el misterioso sitio Pumapunku. Las primeras. Los antiguos nativos americanos a menudo tenían una mala reputación sobre estar tecnológicamente atrasados. Los europeos tenían armas cuando llegaron a Estados Unidos, tenían grandes barcos, tenían ciudades enormes en su país, mientras los nativos americanos disparaban todavía flechas. A menudo vivían en comunidades nómadas y en lugar de barcos tenían canoas. Pero hace 10.000 años, los nativos americanos estaban muy por delante de la curva. Una nueva investigación ha demostrado que la antigua cultura del cobre fue una de las primeras sociedades en aprender a dar forma a ciertos metales. Probablemente puedas deducir por su nombre que eran expertos en herramientas de cobre. En la Edad de Piedra, un grupo de cazadores-recolectores vivía junto al lago de Eagle en Wisconsin. Martillaron puntas de proyectiles cónicas de cobre puro y las ataron a los palos. Estas puntas fueron perfeccionadas para ser increíblemente agudas y mortales. Eran flechas diseñadas para abatir animales de caza mayor. No había muchas otras culturas en el mundo que todavía hubieran descubierto cómo fabricar herramientas de cobre. Hace 10.000 años, los nativos americanos de los Grandes Lagos estaban entre los mejores científicos del mundo. Aprendieron a extraer mineral de las profundidades subterráneas, calentarlo, golpearlo con algo duro y luego moldearlo hasta convertirlo en una herramienta. No solo hicieron flechas, también tenían cuchillos, hachas, anzuelos y otros objetos que siguieron siendo utilizados por sus descendientes en el futuro. Bueno, todavía se utilizan hoy en día. Pero hay un pequeño misterio que a los científicos les está costando resolver. La antigua cultura del cobre dejó de fabricar herramientas de cobre hace unos 5.400 años. Simplemente renunciaron. Y no se fabricaron más herramientas de cobre durante los siguientes 3.000 años. Es un enigma porque la mayoría de las civilizaciones no desperdician tecnología superior. Sin embargo, durante 3 milenios, los nativos americanos olvidaron cómo fabricar herramientas de cobre o decidieron que no valía la pena. Pasaron de usar metal duro a usar piedra y hueso. ¡Regresaron! La arqueóloga Michelle Bieber de la Universidad Estatal de Kent dijo que es posible que las herramientas de cobre no hayan sido mucho mejores. Michelle recientemente reprodujo cuchillos y puntas de flecha tal como lo habrían hecho los nativos americanos de la Edad de Piedra. Al compararlos con instrumentos de piedra y hueso, Michelle descubrió que no había gran diferencia, a menos que alguien pueda retroceder en el tiempo y preguntar por qué abandonaron el cobre. Los científicos solo podrán especular. Aún así, ahora sabes que los nativos americanos eran tan inteligentes como los otros grupos culturales del mundo antiguo. Los investigadores creen que es probable que simplemente no vieran la necesidad de ir más allá de sus tecnologías básicas, ya que tenían todo lo que necesitaban. Este artefacto no tiene sentido. Los arqueólogos en Grecia han quedado cautivados y confundidos por una extraña estatuilla. No pueden explicar qué es, no saben de dónde vino y ni siquiera pueden decir cómo se hizo. El objeto es viejo, más viejo de lo que parece. Fue tallado hace 7.000 años a partir de un trozo sólido de granito. Hace 7.000 años fue durante la Edad de Piedra, por lo que quien talló la estatuilla probablemente pertenecía a una cultura nómada de cazadores-recolectores. Pero de nuevo, tal vez no. Como dije, los arqueólogos están un poco confundidos. Lo que más desconcierta a los investigadores es que la estatuilla no debería existir. Fue tallada en granito sin utilizar herramientas metálicas, lo cual no tiene ningún sentido. También es más grande que casi cualquier otra estatua neolítica jamás encontrada. Mide 36 centímetros de alto y está tallada con la forma de lo que podría ser un pájaro. Es realmente difícil decir qué es la estatuilla. Tal vez puedas echar un vistazo y decirme lo que piensas. Aquí hay un primer plano de su cabeza con lo que parece un pico puntiagudo. La imagen es del Museo Arqueológico Nacional de Atenas. Algunos expertos dicen que es un pájaro, pero otros piensan que es humanoide.
Todo está en el aire ahora mismo. Katia Mantelli, del Museo de Atenas, dijo que es una de las obras más raras del periodo neolítico de Grecia. Sugirió que podría ser una deidad pájaro o una mujer embarazada. La estatuilla podría incluso simbolizar una criatura antropomórfica asexual de un antiguo mito perdido durante miles de años. Pero lo que quiero saber es cómo se hizo esto. Los investigadores creen que fue producto de la roca contra roca, lo que significa que alguien esculpió la estatuilla de granito golpeándola con una piedra. Normalmente necesitarás una herramienta de metal para crear algo como esto. ¿Es posible que los griegos del Neolítico descubrieran el milagro del metal mucho antes de la Edad del Bronce? ¿Restaurando el pasado en Perú? La tecnología antigua nunca pierde su sabor. Las comunidades indígenas de Perú están trabajando actualmente para restaurar la tecnología olvidada que ha estado acumulando polvo durante 3000 años. En los Andes centrales de Perú, el calor se está convirtiendo en un problema. La lluvia ya no cae como antes. Los glaciares están desapareciendo. Se está volviendo caluroso y seco, lo que deja a las comunidades indígenas en un aprieto. Necesitan más agua para salvar su ganado y sus cultivos. Por eso están recurriendo a la tecnología utilizada por sus antepasados. En los pueblos de Miraflores y Canchayllo, las comunidades han comenzado a restaurar presas, canales y embalses que fueron construidos por sus antepasados hace 3 milenios. Los incas y las civilizaciones que les precedieron construyeron terrazas y cisternas para ayudar a que el agua de la montaña se moviera más lentamente a través de los pastizales. Esto ayudó a mantener la hierba verde y los acuíferos llenos. Cuando los pastizales retienen más agua, florece más biodiversidad. Esto significa menos inundaciones, menos sequía, animales más sanos y más queso. También significa más patatas, maíz y tubérculos. Ahora, ¿a quién no le gusta un buen tubérculo? Y ya que las cosas están mejorando, los pastos han mejorado, el ganado y las alpacas tienen más comida para comer y los rendimientos de los cultivos también han aumentado, lo que ha dado esperanzas para el futuro a las 9.600 personas de la zona. Claro, costó un poco de dinero y requirió la ayuda de un grupo de estadounidenses sin fines de lucro llamado The Mountain Institute, pero en esencia, los peruanos utilizaron tecnología pre-inca que ya existía para salvarse de la devastación. Número 10. La máquina voladora Vimana. La Vimana es una máquina voladora legendaria que apareció en los antiguos textos indios hace más de 2000 años. No hay un lugar en particular donde se mencione la Vimana, sino en múltiples manuscritos sánscritos, textos e imágenes antiguas. Las imágenes de estas máquinas voladoras se pueden encontrar en todas partes, en antiguas pinturas, dibujos y tallas de templos hindúes. Se mencionan en todas las epopeyas hindúes más importantes. Se les conoce como carros voladores conducidos por los dioses. En algunas imágenes, Vimana es un enorme palacio flotante y en otras imágenes es un carro volador tirado por caballos mágicos. Lo único que tienen en común todas las representaciones de Vimana es que vuela. El filósofo indio Dayananda Saraswati creía que Vimana era una verdadera nave espacial voladora representada por los indios hace más de 3000 años. Luego incorporaron una máquina voladora en su tradición e historias y se convirtió en un recipiente utilizado para transportar a los dioses. Nunca ha habido ninguna evidencia arqueológica oficial de que los pueblos antiguos de la India alguna vez crearon una máquina voladora, y sin embargo parece que al menos vieron algo que les sirvió de inspiración. Es posible que hayan tenido encuentros con ovnis, o si estamos siendo prácticos, Vimana puede haber sido solo una idea divertida. Número 9. El amortiguador de la Esfinge. Una reciente excavación de rutina en la legendaria Esfinge de Giza ha revelado una antigua pieza de tecnología avanzada. Según el Consejo Supremo de Antigüedades, los investigadores descubrieron los restos de un antiguo muro que se había construido para proteger a la Esfinge de la erosión causada por las arenas del desierto. Los arqueólogos encontraron 2 segmentos de la pared de adobe, cada uno de ellos de aproximadamente 90 centímetros de altura. Una de las paredes era inmensa, con una longitud de 86 metros, entre la Esfinge y las pirámides. Se descubrió que la otra pared, al otro lado de la Esfinge, tenía unos 46 metros. Ha sido un descubrimiento monumental porque muestra los restos de un recinto que había sido bloqueado totalmente a la Esfinge. Las paredes parecen confirmar una vieja historia de los textos egipcios sobre cómo el rey Tutmosis IV tuvo un sueño en el que la Esfinge le pedía que limpiara la arena alrededor de su cuerpo. La Esfinge prometió que si el rey restauraba la estatua, se convertiría en el líder supremo de Egipto, y así Tutmosis IV
limpió la arena alrededor de la base de la Esfinge y construyó muros monumentales que la protegerían de los peligros naturales. Esto es increíble porque los muros se habrían construido aproximadamente entre los años 1400 y 1390 a.C. La construcción de la propia Esfinge fue un gran uso de tecnología avanzada, pero saber que el rey había construido un muro para proteger el monumento de la erosión natural muestra cuánto entendían realmente los antiguos egipcios sobre arquitectura y sobre el proceso de erosión. Número 8. Las armas de Da Vinci. Mucho antes de que se usaran helicópteros, aviones o tanques armados en el campo de batalla, Leonardo da Vinci estaba ocupado imaginando cómo podrían funcionar tales máquinas de guerra. La mayoría de la gente recuerda a Leonardo como un pintor brillante, el hombre detrás de obras como la Mona Lisa y la Última Cena, pero también fue un ávido inventor que se adelantó a su tiempo y creó diseños de armamento muy avanzados siglos antes de que sus ideas se implementaran en el mundo real. Leonardo da Vinci nació en Florencia en 1452 y vivió una larga vida de éxito antes de fallecer, a la edad de 67 años en 1519. Durante sus 67 años en el planeta, profundizó en el mundo de la ciencia, hizo descubrimientos de ingeniería, revelaciones sobre fricción, lubricación, geología y pintó como si su vida dependiera de ello. Una de las armas móviles más fascinantes fue un tanque, el primer tanque verdaderamente moderno jamás inventado. Parecía casi un ovni. El tanque constaba de una base pesada con 4 ruedas, un anillo de cañones pesados montados en el medio y un platillo circular en ángulo de protección. Era como un ovni sobre ruedas con 32 cañones capaces de disparar en todas direcciones. Quien quiera que tripulara el tanque sería invencible dentro de un escudo de metal y podría conducir directamente a las líneas enemigas mientras disparaba sus cañones. El tanque nunca vio la producción en masa, ya que no se vio como algo factible en el siglo XV, estaba demasiado adelantado a su época. También lo que fue uno de los otros inventos de Leonardo, el primer vehículo sin conductor. Creó un triciclo de cuerda propulsado por resortes. El vehículo sin conductor se impulsaría a sí mismo en cualquier dirección gracias a su ingenioso sistema de engranajes. Podría usarse como arma llenándolo con pólvora y enviándolo a un grupo de enemigos, pero al igual que el tanque blindado tampoco vio ningún uso en el mundo real. Número 7. Taller del Tesoro de Sutton Hoo. En 1939, el cementerio de Sutton Hoo en Inglaterra se convirtió en uno de los mayores descubrimientos de tesoros en la historia arqueológica moderna. La tumba contenía los restos de un enorme barco, una embarcación en pleno funcionamiento de 27 metros de largo. El barco estaba repleto de riquezas, actuando como una especie de cámara funeraria para un rey anglosajón desconocido que murió en el siglo VII. Fue un descubrimiento increíble y uno del que la gente todavía habla hoy, pero lo que los científicos siempre se han preguntado es de dónde en el mundo vino este tesoro. En 2022, los arqueólogos encontraron evidencia de un taller medieval en Inglaterra donde probablemente provinieron muchos de los artefactos del entierro. El taller del tesoro está a unos 4.8 kilómetros de donde se encontró el barco funerario. Los investigadores descubrieron pruebas de metalurgia, la producción artesanal e incluso el tejido que se remonta a 1400 años. Fragmentos de espirales de uso, una hebilla hecha de una aleación de cobre y los restos de escoria de mineral fundido. Claramente este era un gran sitio de producción. Lo que parece que tenemos aquí es uno de los primeros sitios de producción más importantes del mundo, casi a la par con la industria manufacturera durante la Revolución Industrial. Habría mucha gente trabajando en la fábrica, todos ellos trabajadores calificados cuyo trabajo consistía en crear cantidades masivas de tesoros de calidad. Esta fue probablemente la primera vez que el mundo, o al menos Inglaterra, vio cómo se producían materiales muy avanzados en cantidades masivas y con una velocidad sorprendente. Y ahora el número 6, pero primero es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por ver el video y pasar tiempo con nosotros en nuestro pequeño rincón de internet. Y si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 6. La silla plegable. En Alemania, los arqueólogos desenterraron una extraña pieza de tecnología avanzada mientras cavaban en la tumba de una mujer medieval temprana en Baviera. Los investigadores encontraron una silla, pero esta no era una silla ordinaria, sino plegable. Por ridículo que parezca, esta silla plegable de hace 1400 años es uno de los 2 únicos ejemplos de este tipo que se encuentran en Alemania. Fue diseñada y construida en el siglo VI, construida en hierro y hecha para el máximo confort. Era un artículo tan valioso que cuando su dueña falleció a
los 40 años, fue enterrado con ella como ajuar funerario. La Oficina de Producción de Monumentos del Estado de Baviera emitió un comunicado dando detalles sobre el descubrimiento excepcional. Cuando estaba plegada, la silla se compactaba a unos 69 centímetros por 43 centímetros, lo que significaba que habría sido fácil de llevar de un lugar a otro. Era muy similar a una silla de jardín plegable moderna, como la que se puede ver en la playa, excepto que mucho más pesada. Esta misteriosa mujer pudo haber sido una de las pocas personas en Baviera en ese momento que se relajaba cómodamente en su propia silla plegable portátil. Número 5. Torres romanas. El Muro de Adriano fue una empresa masiva que comenzó en el año 122. El emperador romano Adriano, que en este momento era gobernante de Gran Bretaña ocupada por los romanos, necesitaba construir una fuerte fortificación defensiva para mantener a las tribus rebeldes del norte fuera de su territorio en la Inglaterra moderna. Su construcción tardó 7 años y estaba compuesta por al menos 16 fortalezas de piedra. Estas fortalezas se construyeron periódicamente a lo largo de 117 kilómetros del muro, que se extendía desde el Mar del Norte hasta el Mar de Irlanda. No era solo un muro, sino una línea completamente guarnecida de fuertes, torretas, depósitos de suministros y baluartes para mantener a raya a los invasores. Este fue un proyecto muy sofisticado, incluso para los romanos. Recientemente los arqueólogos estaban excavando un trozo del muro de Adriano cerca de Newcastle. Descubrieron un trozo de zanja del muro, algunos trozos de obstáculos frente al muro destinados a tragarse a los posibles atacantes y una torre romana muy avanzada. La torreta era poco más que unos cimientos rotos, cubiertos de tierra desde hacía mucho tiempo, pero cuando la torre fue funcional actuó como una torre de vigilancia incorporada directamente en el muro de Adriano. La torre habría tenido almenas, desde las cuales los observadores podían vigilar las tierras más allá del muro. No era la pieza de tecnología más avanzada del mundo, pero era una pieza importante de una fortificación increíblemente bien diseñada, algo casi tan impresionante como la Gran Muralla China. Número 4. Fabricación de queso antiguo. No todas las tecnologías antiguas avanzadas eran mecánicas y arquitectónicas. Por ejemplo, investigadores de Egipto acaban de descubrir piezas de queso extremadamente bien conservadas de hace 2600 años. Fueron encontradas en la zona arqueológica de Saqqara por investigadores del Ministerio de Antigüedades, junto con otros artefactos de entre los años 664 y 404 a.C. El queso venía en grandes bloques de halloumi, que se elaboraba con una antigua receta de leche de cabra y oveja. El queso fue elaborado con tanta destreza que todavía parecía casi comestible cuando se encontró dentro de las grandes recipientes de arcilla. Nadie sabe cuándo exactamente los egipcios aprendieron a crear su delicioso queso, pero por contexto, el queso más antiguo jamás descubierto era solo un poco más antiguo, de hace 3200 años. Eso también se encontró en Egipto en 2018, pero estaba hecho principalmente de leche de oveja y cabra y posiblemente tenía un sabor ácido muy desagradable, según el profesor de química Paul Kinstead. Ahora sabemos que los egipcios no solo estaban muy avanzados cuando se trataba de crear monumentos, templos, pirámides, sino que también estaban a la vanguardia de las matemáticas, la anatomía y también fueron líderes en la creación de productos lácteos sin pasteurizar. Número 3. La cloaca máxima. En el siglo VI los romanos construyeron lo que en ese momento pudo haber sido el invento más grande del mundo. Crearon un sistema de drenaje de agua más eficaz que Europa había visto jamás. La llamaron la cloaca máxima o la cloaca mayor. Es uno de los monumentos más antiguos de Roma, aunque no tiene tanto glamour como el Panteón o el Coliseo. Es poco más que una tubería de drenaje glorificada y sin embargo hay que respetar el hecho de que haya estado en pie durante 2600 años. Cuando se construyó por primera vez, la cloaca máxima estaba destinada a ayudar a transportar las aguas pluviales desde la ciudad de Roma hasta el río Tíber. Debido a que Roma fue construida sobre pantanos, la temporada de lluvias a menudo significaba devastación y mosquitos. Para evitar que el agua de lluvia lavara Roma cada año, se implementó el sistema de alcantarillado. No fue sino hasta unos 300 años después que se cubrió el enorme desagüe abierto y se bombearon al nuevo sistema de desechos de las letrinas y los baños públicos. Aún más tarde, en el siglo I, después de que la República Romana se transformara en el Imperio Romano, el sistema de alcantarillado experimentó mejoras masivas. Se limpió y amplió todo y se agregó el flujo de 11 acueductos diferentes. 700 años después de su construcción inicial, el sistema de alcantarillado aún funcionaba bien. La cloaca máxima siguió funcionando durante el periodo bizantino, al menos hasta principios del siglo XVI. Sin embargo, se descuidó con la caída de Roma occidental. En estos días, nada más que un pequeño hilo de agua fluye a través de los túneles.
Número 2. La estructura más antigua de América. Un nuevo estudio ha descubierto la estructura más antigua de América hecha por humanos. Esta estructura es más antigua que las pirámides de Egipto y miles de estudiantes la atraviesan durante cada día. Está ubicada en la propiedad del campus de la Universidad Estatal de Luisiana. En el extremo norte del campus hay 2 montículos cubiertos con hierba que parecen nada más que colinas. El más grande mide unos 6 metros de altura y hay unos 800 más como este en Luisiana. Estos montículos fueron construidos por nativos americanos hace mucho tiempo, y aunque los investigadores sabían que eran viejos, no fue hasta este estudio que se dieron cuenta cuántos años tenían. El más antiguo de todos los montículos tiene 11.000 años. Esta es la estructura más antigua hecha por humanos en América del Norte y del Sur, según el autor del estudio, Brooks Elwood. Escondidos debajo de la superficie cubierta de hierba del montículo hay capas de arcilla, tierra y ceniza. Eso es porque el montículo fue creado durante décadas y siglos a través de actividades rituales. La civilización local de Luisiana construyó el montículo apilando arcilla y quemando plantas. Era una forma primitiva pero ingeniosa de hacer mini montañas artificiales. Lo extraño es que nadie entiende por qué. Los científicos asumen actividad ritual, pero no saben qué tipo de rituales estaban ocurriendo. Tampoco saben por qué los 2 montículos de LSU son tan diferentes. Uno tiene 11.000 años y el otro 7.500. El primero fue abandonado y luego comenzó a construirse el otro, pero nadie tiene la menor idea de por qué. Número 1. Bronce chino. Investigadores del Reino Unido acaban de identificar ingredientes utilizados por los fabricantes de bronce chino hace 2500 años. Estos ingredientes fueron utilizados por algunos científicos realmente geniales para crear aleaciones de bronce. El historiador Ryu Lan Liu del Museo Británico, con la ayuda del arqueólogo A.M. Pollard, fueron los que hicieron este descubrimiento fenomenal. Encontraron 2 aleaciones ricas de cobre identificadas como Jing y Shi, que eran elementos básicos de la producción temprana de bronce en China. Estas aleaciones muestran cuán sorprendentemente avanzadas eran las técnicas chinas de fabricación de metales. Los científicos chinos utilizaron una fórmula sofisticada que se remonta al año 700 para producir varios tipos de bronce según los elementos que deberían fabricarse. Con el material de bronce, los maestros forjadores pudieron crear de todo, desde espadas hasta delicados instrumentos musicales. Las aleaciones Jing y Shi se hicieron mezclando cobre, estaño y plomo. Los antiguos fabricantes chinos descubrieron una forma de diluir el cobre con varios otros materiales para crear aleaciones completamente únicas, que luego podrían usarse para fabricar metales mucho más avanzados que el cobre común, que era el material más popular en ese momento. Fue un gran impulso para la ciencia y un gran paso adelante para la civilización. Gracias por ver el video. ¿Qué pieza de tecnología antigua crees que es la más impresionante? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.